Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo show de GCN Racing en español, el programa hecho por y para amantes de la competición. Si la semana pasada Sebas nos hablaba de la semana perfecta de Ineos, ¿qué podemos decir de esta? La semana súper perfecta, porque la escuadra británica suma y sigue. Recital en Roubaix, culminándolo con la victoria de Dylan Van Baarle. Y otras que no se quedan cortas y siguen haciendo historia son las chicas del Trek Segafredo. Esta vez de la mano de Elisa Longo Borghini consiguieron su segundo adoquín en el velódromo de Roubaix. Todo esto y mucho más hoy aquí en el Racing. Dale al globo, Adri, que empezamos. ¡Vamos! Y empezamos con la París-Roubaix femenina, lo que fuera la antesala, el aperitivo previo a lo que sucedería el domingo. No estaban de salida ni la vigente campeona Lizzie Deignan, que es baja por maternidad, ni Marianne Vos, que daba positivo por COVID y se perdería el Infierno del Norte. Todos los ojos estaban puestos sobre las dos formaciones más potentes, el Trek Segafredo de la vigente campeona del mundo Balsamo y la campeona de Europa Van Dijk, y el SD Works de Kopecky, flamante ganadora de Ronde van Vlaanderen. La carrera se disputaba sobre un trazado de prácticamente 125 kilómetros y 18 tramos de adoquines, entre ellos los famosos Mont-Saint-Pével y Carrefour de l'Arbre. Ya en los primeros tramos adoquinados vimos como muchas de las favoritas se veían afectadas por caídas, pinchazos o averías mecánicas, entre ellas la flamante, la vigente campeona del mundo Elisa Balsamo, quien desgraciadamente estuvo involucrada en la polémica ya que fue descalificada por realizar un sticky bottle. Y muchos os preguntaréis, ¿qué es un sticky bottle? Pues es cuando el director de tu equipo en el coche te da un bidón y te remolca con ese bidón para que vuelvas al grupo. Y aquí fue el gran error de la campeona del mundo, quien los árbitros vieron esta maniobra y también fue grabado por las cámaras y fue descalificada. Aún así, las mujeres del Trek Segafredo no se dieron por vencidas y se rehacieron de este amargo momento, lanzando por delante a una de sus segundas espadas, la campeona italiana Elisa Longo Borghini, quien atacó a poco más de 30 kilómetros para la línea de meta, y ella cogió una ventaja que por detrás no se pondrían de acuerdo a cerrar ese hueco. La italiana dio todo un recital de rodar sola en este tipo de carreras y se plantó en el velódromo de Roubaix. Por detrás, como hemos dicho, no se pusieron de acuerdo. En uno de los momentos a destacar sería en el momento que salió Norsgaard con Cecchini a la contra, que estuvieron a punto de dar caza a Borghini. Las dos corredoras, no sé qué pasó allí, pero no se pusieron de acuerdo, no cerraron ese hueco, que estaban a escasos segundos y fueron reabsorbidas por el grupo de favoritas. Por detrás llegaba el grupo liderado por Kopecky, que conseguía la segunda posición, y tercera era Lucinda Brand, también del Trek Segafredo, firmando otro doblete en el Infierno del Norte. Destacar la 10ª posición de la española Sandra Alonso en su primera participación en la Roubaix. Y ahora vamos con la París-Roubaix de hombres, celebrada ayer domingo sobre 257 kilómetros y pasaban por 31 tramos adoquinados, entre ellos los famosos Bosque de Arenberg, Carrefour de l'Arbre, Mont-Saint-Pével, entre muchos otros. Y la carrera fue una carrera espectacular, imprevisible, una carrera que ha sido el récord histórico en velocidad, la carrera más rápida que se recuerda o que hay registrada de París-Roubaix. Hicieron una media de 45,762 kilómetros hora. Estos chicos volaron por encima de los adoquines. Y vamos a ver lo que pasó en la competición. Fue una carrera táctica, sobre todo por parte del equipo Ineos Grenadier, quien jugó muy bien sus bazas, quien nunca perdió la cara a la carrera. Y es que ya desde
a falta de 210 kilómetros a meta, los chicos de Bracefold montaron un abanico, aprovechando el viento lateral, encunetaron todo el pelotón y se rompió el grupo en dos pedazos. Por detrás quedaban grandes favoritos como Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen o el propio Van Aert, quien volvía a la competición después de estar enfermo y perderse Ronde van Vlaanderen y otras clásicas por COVID. Desde ese momento ya la carrera ya no se pararía, sería una carrera de desgaste, una carrera loca. Y es que el grupo por delante tenía a todos los hombres de Ineos, entre ellos Filippo Ganna, Van Barle, Ben Turner, Magnus Sheffield, Cameron Wurth, estaban todos, y por detrás Alpecin y Jumbo se ponían a trabajar con otros hombres y ya irían, lo que hemos dicho, todo el día en contra, ¿no? Con un pie al revés y no sabían, y todo el día a la contra, y eso desgasta mucho, ¿no? Por detrás ya fueron en los tramos de pavé donde se sucedieron muchos pinchazos, averías. En particular destacar que esta vez hubo muchos pinchazos en comparación a otros años. Se especula que puede ser por el uso del tubeless, porque aún no se ha probado tan bien en competiciones, pero bueno, eso dejemos a los expertos que opinen ellos y centrémonos en la competición. Lo dicho, se fueron por delante. Por detrás Van der Poel, Van Aert fueron recortando, fueron volviendo a enganchar, se vieron muchas situaciones de carrera, y es que destacar que París-Roubaix es una carrera muy complicada de leer como corredor desde dentro, saber en qué posición estás, dónde estás, cómo va la carrera, y es por eso que es tan imprevisible y cuesta tanto hacerse con ese precioso y magnífico adoquín, que es el premio que se lleva el ganador de esta clásica, también conocida como Infierno del Norte. En la parte decisiva de la competición ya vimos como hombres de Ineos se iban por delante. En el caso de Dylan Van Baarle, atacó a falta de 50 kilómetros yéndose por delante con otro grupito. Por detrás siempre a remolque otros favoritos, y fue a falta de 19,5 kilómetros donde Dylan Van Baarle ya se fue en solitario a la búsqueda de la victoria en el velódromo de Roubaix. Por detrás de Dylan Van Baarle se formaba una dupla con Lampaert y Mohoric. Los dos tenían prácticamente asegurado el podium, pero hubo una caída causada por un espectador que afectó al corredor belga de Quick Step, el cual tuvo una caída horrorosa. La dupla de Mohoric y Yves Lampaert serían neutralizados por el grupo formado por Van Aert, Stefan Koen y uno de los grandes protagonistas de la jornada, el belga del Intermarché, Tom de Vriends, que fue escapado durante prácticamente toda la competición, todo el día por delante, y aún así llegó a disputar esta Roubaix. Pero vayamos al desenlace final. Dylan Van Baarle se hizo con la victoria, llegando con suficiente ventaja también para disfrutar de esta merecida victoria y culminar un trabajo táctico espectacular, un trabajo colectivo por parte de todo el Ineos. Y por detrás entraba en el velódromo un grupo liderado por Wout van Aert, quien en su primera competición después de COVID lograba un segundo puesto para cerrar una campaña de clásicas, por no decir sobresaliente, muy buena por parte de Van Aert, a saber lo que habría pasado en Ronde van Vlaanderen si lo hubiésemos tenido y no se hubiese puesto enfermo. Tercero era el suizo Stefan Koen, que hace un pasito más adelante y muestra que puede ser un candidato a la victoria en las clásicas. Y cuarto, destacar el cuarto lugar del corredor de Intermarché, Tom de Vriends, el joven que fue escapado todo el día, finalizó cuarto en el velódromo de Roubaix. Por detrás llegaría otro grupo liderado por el francés Adrien Petit, también del Intermarché Wanty, y en el cual venía ya un desfondado Mathieu van der Poel, que fue todo el día a la contra, pero consiguió una novena posición en el velódromo de Roubaix. En las entrevistas post carrera, Dylan Van Baarle explicaba que
bueno, sí que habían hablado entre los corredores, pero que tácticamente en el autobús no habían planteado la carrera así. Fueron los propios corredores los que supieron anticiparse y leer lo que podía suceder y cómo jugar sus cartas, ¿no? Porque delante de los Van der Poel, Van Aert, hay que ser un gran estratega, porque estos dos son de otro planeta y grandes corredores que quieren optar a la victoria en este tipo de competiciones tienen que jugar sus cartas con anticipación, y eso es lo que hizo a la perfección el equipo Ineos. Y seguimos con los adoquines, seguimos con el pavé, porque el miércoles pasado tuvimos la Flecha Brabante en Bélgica, una clásica que se celebra en versión tanto masculina como femenina. Y en la versión femenina tuvimos victoria en solitario de la corredora neerlandesa del SD Works, Demi Vollering, por delante de Nevia Doma, del Canyoner Ram y de la corredora del Team DSM Lippert. Destacar la 13ª posición de la colombiana Paula Patiño del Movistar Team, quien entró en el grupo principal que se disputaba el top 10. Y en la versión masculina de la Flecha Brabante, un recorrido muy exigente, plagado de cotas de sube y baja constante, con muchos de los repechos adoquinados de esa zona, a destacar el Monskestrat, uno de los que se disputó en los que se disputó el pasado Campeonato del Mundo. Vimos una nueva exhibición del Team Ineos. A 51 kilómetros de meta atacó Ben Turner, ya haciendo una selección que sería definitiva, que serían los hombres que se jugarían la victoria. Entre ellos estaba el chico prodigio Remco Evenepoel, salvando la papeleta para los de Lefebvre, porque por detrás se quedaba Alaphilippe, que no era capaz de entrar en esta selección y que más adelante se vería afectado por una caída a falta de una vuelta. En ese grupo cabecero, Ineos tenía tanto a Ben Turner como a Pidcock como a Magnus Schifel, demostrando otra vez esa superioridad numérica que les daría una ventaja que sabrían aprovechar. Y es que a falta de muy poco, Magnus Schifel ya lanzó un ataque en el que se fue en solitario, y la joven promesa, joven promesa, ¿no? La perla americana, porque ya es una realidad. Esta es la segunda victoria de la temporada de este joven norteamericano de tan solo 19 años. Se plantó en la meta disfrutando de una nueva victoria, y este chico hay que tenerlo ya en todas las quinielas, porque está haciendo una campaña de primavera, un recital. Bueno, él y todo el Ineos, porque ganaron en Amstel con Kwiatkowski, ahora Magnus Schifel, ganaron también con Van Baarle en Roubaix, y a ver lo que pasa en las Ardenas. Le acompañaron en el podium al joven norteamericano, el francés del AG2R Cosnefroid, que fue segundo, continuando con su buen estado de forma, y Tim Wellens, que fue tercero, el belga del Lotto Soudal. Dejamos las clásicas y vamos a por las pruebas por etapas que hemos tenido esta semana pasada. Empezamos por el Tour de Turquía, que se celebró desde el día 10 de abril al 17. Y en la ronda turca, la primera etapa, como ya sabéis, fue para el Caleb Ewan, el sprinter del Lotto Soudal. La segunda etapa fue a manos de otro australiano, Caden Groups. Destacar en esta etapa las múltiples caídas que sufrieron muchos de los corredores. Entre ellos, uno de los afectados fue Nairo Quintana, quien cedería tiempo y ya se vería afectado por esta caída durante el resto de etapas. Y también vimos una escalofriante caída que protagonizaron Nasser Bouhanni del Team Arkea y el español Manolo Peñalver al chocar con una persona que circulaba por medio de la carretera. En la tercera etapa tuvimos otra jornada para velocistas, una volata que se llevó el velocista del Alpecin Phoenix, el belga Jasper Philipsen. Le acompañaron en el podium Caden Groups y el español Miguel Ángel Fernández del equipo continental Global Six. Destacar los buenos sprints que se ha marcado este velocista cántabro en la ronda turca. En la etapa 4 llegaba la montaña, primer final en alto, donde los favoritos
minutos empezaron a mostrar sus credenciales a la victoria de esta ronda por etapas. Entre ellos vimos ataques de Nairo Quintana, de James Vine, pero Nairo no estaba al nivel que ha mostrado anteriormente. Ya lo dijimos, tuvo una caída y esto le afectaría bastante durante el transcurso de las siguientes etapas. Y aquí el que fue el más listo de la clase fue Eduardo Sepúlveda, del Drone Hooper Androni Giocattoli, quien hizo valer un ataque a poco más de 4 kilómetros y se plantó en solitario en este final en alto, haciéndose también con el liderato de la prueba. En la etapa 5 volvimos a tener volata, llegada al sprint donde es más rápido fue el pistar australiano Sam Welsford del Team DSM. También en la etapa 6 volvimos a ver una victoria para The Pocket Rocket, Caleb Ewan, que se hacía con su segunda victoria en el Tour de Turquía. Eduardo Sepúlveda, Sepu para los amigos, mantenía el liderato. Fue en la etapa 7 donde vimos cómo la general daba un vuelco y se ponía patas arriba. Un ataque de Patrick Bevin del equipo Israel Premier Tech cogía ventaja junto al segundo clasificado de la ronda turca, Jay Vine del equipo Alpecin Phoenix. Destacar que Jay Vine fue ese chico que ganó el Swift Academy y consiguió un contrato con Alpecin Phoenix y a día de hoy ya está disputando las pruebas más importantes del calendario. Bueno, y volvemos a la competición. Se fueron también junto 3 corredores por delante, Patrick Bevin, Jay Vine, Nicolai Edet, y hicieron valer esa ventaja para plantarse en meta, atacando en solitario antes Patrick Bevin, quien llegó disfrutando de la victoria y consiguiendo también el liderato de la prueba a falta de una jornada el último día en Istambul. Y en la etapa 8, última etapa del Tour de Turquía con llegada a Istambul, tuvo que ser anulada debido a las condiciones climatológicas. Grandes tormentas azotaron la zona y la carrera fue neutralizada. Solo se dio una vuelta al circuito final debido a su peligrosidad y nada, la ronda se quedó aquí. Patrick Bevin se hizo con la victoria en la general, segundo fue Jay Vine de Alpecin Phoenix y tercero nuestro Eduardo Sepúlveda del Drone Hooper Androni Giocattoli. Y también hay que destacar la victoria por equipos del equipo Kern Pharma dirigido por Pablo Urtasun allí en Turquía. Desde aquí les mandamos felicitaciones a todos. Y seguimos con las pruebas por etapas. Ahora saltamos hacia Italia, hacia el Giro de Sicilia, que se disputó del 12 al 15 de abril con 4 etapas con finales para todos los gustos. Empezamos con la primera etapa. La primera etapa estuvo resuelta al sprint, una llegada rapidísima, y quien resolvió con la victoria el italiano Matteo Malucelli, uno de los muchos corredores afectados por la situación del equipo Gazprom Rusvelo y que en esta prueba siciliana corría con los colores de la selección italiana. En la segunda etapa vimos la victoria de Damiano Caruso, quien se impuso por delante de Nibali y Pozzovivo. Destacar aquí que Caruso también corría con los colores de la selección azzurra. En la etapa 3, una etapa sube y baja muy exigente y donde los fugados supieron aprovechar la ventaja que tenían para que uno de ellos, el joven croata Milošević, se plantara en meta con una ventaja suficiente para hacerse también con el liderato. Este joven de 19 años de la formación italiana Friuli se hizo con una exhibición, una victoria que seguro que recordará durante mucho tiempo y que seguro que pronto vemos a este corredor en el World Tour. Y la última etapa, la más esperada, fue el final, el doble paso por el Monte Etna con final en alto y donde Damiano Caruso volvió a demostrar que era el más fuerte de la ronda siciliana. El italiano se impuso por delante del sudafricano del Intermarché Guanti Luis Menkes y el ecuatoriano Jefferson Cepeda del Drone Hooper Androni Giocattoli. El podium final de la clasificación final de la ronda siciliana estuvo liderada
por Damiano Caruso con los colores de la selección italiana, pero ya sabemos que este corredor forma parte de Bahrein Mérida. Segundo fue el brillante Jefferson Cepeda del Drone Hooper Androni Giocattoli, destacar el buen rendimiento y esperemos verlo en el Giro. Y tercero, el sudafricano Louis Menkes de Intermarché Wanty. Continuamos con muchas competiciones porque la semana pasada tuvimos carreras todos los días y concretamente nos vamos a Francia, a las que se disputaron, a las carreras que forman parte de la Copa de Francia Profesional, y empezamos con París-Camembert, donde se impuso, resolvió desde la fuga el corredor Anthony Delaplace del Team Arkea Samsic, que hacía 11 años desde la última victoria. Desde aquí nos alegramos mucho porque estos corredores son de esos que son trabajadores y cuestan mucho que levanten los brazos, y darle la enhorabuena. Le acompañaron en el podium Valentin Fegon de Total Energy y Thibaut Ferraz del B&B Hotels KTM. También tuvimos la clásica Gran Besançon el viernes 15 de abril sobre un terreno muy exigente, 2.800 metros, 177,5 kilómetros, y vimos la victoria del español Jesús Herrada del Cofidis, que firmaban también un doblete porque segundo se hacía Víctor Lafay con la segunda posición, y les acompañaba en el podium el corredor de Total Energy Alexis Villermoz. Y por último tuvimos el sábado día 16 de abril el Tour du Jura, también en la misma zona cerca de Suiza, una zona durísima, exigente también, una carrera con 2.600 metros de desnivel, 169 kilómetros, y aquí vimos como Ben O'Connor del AG2R se imponía por delante de Jesús Herrada, que este fin de semana estaba en racha, y tercero fue Axel Singel también de Cofidis. Y para cerrar este bloque de carreras de un día, vamos con el campeonato argentino que se celebró este fin de semana en San Juan, y en la prueba para hombres vimos victoria de Emiliano Contreras por delante de Gaday y de Tibani. En mujeres, la campeona argentina fue Maribel Roxana Aguirre por delante de Martelli y de Anabel Ruiz. Felicitaciones a todos ellos. Y ahora sí, ya estamos entrando en la recta final de este show, de este GCN Racing en español, y como siempre recordarles que pueden ver todos los resúmenes de las competiciones aquí en este canal. También desde la app podrán suscribirse y ver las competiciones, siempre dependiendo de vuestra geolocalización. Y vamos con el repaso de la semana, a ver las competiciones que tenemos durante toda esta semana, y empezamos con hoy mismo el Tour de los Alpes, que se disputa desde hoy lunes día 18 al viernes día 22, 5 etapas repletas de montaña, donde ya están los grandes favoritos preparándose, haciendo apuesta a punto al Giro de Italia. Tenemos a Landa, tenemos a Super López, están todos, muy interesante no perderse esta competición. También hoy mismo Ronde de Macron para mujeres en Bélgica, una carrera de un día, la tenemos en GCN, la podéis ver hoy. Y pasamos a las clásicas de las Ardenas, que empiezan el miércoles con ese muro de Huy, la flecha valona, tanto para hombres como para mujeres, y el domingo tendremos la traca final con la Lieja-Bastoña-Lieja, la decana, la carrera más antigua del calendario, y veremos la última participación del gran Alejandro Valverde, y también tendremos la versión femenina. Todo esto y mucho más aquí en GCN, en la aplicación, y después, si no, aquí en el canal, en los resúmenes. Recordad siempre, dependiendo de vuestra geolocalización. Espero que les haya gustado mucho este show y nos vemos en los próximos. Salud y pedales, y hasta pronto.